del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomad el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículo del 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vinieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó de qué discuten. Uno de la gente le contestó: Maestro, tenemos traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigamelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayúdame, me falta la fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y personas, miramos hoy el título: ¿por qué discuten? Sería la pregunta para nuestras casas, nuestras familias. Algunos, como dicen aquí en Cartagena, compran la pelea, ¿no? ¿Por qué tanta discusión por todo? Miramos 3 puntos importantes. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿de qué discuten? ¿Cuál es el problema? Y lógicamente ellos en el momento guardan silencio. Está diciendo: ¿por qué tanta discusión? Pongámonos a la obra, pongámonos a la mano, hagamos las cosas como tienen que hacerlas, ¿no? Dejemos de tanta discusión. Y a veces lo peor es que la familia, el papá, la mamá, para negar su error, su equivocación, se ponen bravos y discuten. No, hay que reconocer que no hemos hecho las cosas, que no somos capaces, y el reconocer nos hace grandes. Segundo, le dice una persona: mi hijo tiene un espíritu inmundo y los discípulos tuyos no pudieron liberarlo de este espíritu. ¿Y Jesús qué responde? Ustedes son una generación incrédula. Si no lo hago yo directamente, no tienen fe. Qué tristeza. Está diciendo: yo he dejado mi poder en los sacerdotes, en los obispos, en el Papa, que también es un obispo. Créanme. Claro. Y por eso le dice: ¿hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo se les dará la gana en confiar en mí? Está diciendo totalmente. Y es la verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejamos la discusión? ¿Hasta cuándo no nos agarramos de la fe? ¿Hasta cuándo? Y continúa diciendo: los tengo que soportar. Nosotros siempre tenemos que soportar los unos a los otros. Soportarnos. Jesús lo soportó hasta el último momento de la cruz. ¿Hasta cuándo nos tenemos que soportar los unos a los otros? ¿Hasta cuándo somos peso los unos a los otros? Y tercer punto, le responde Jesús: todo es posible para el que tiene fe. ¡Qué gran enseñanza! Papás, rompan ese paradigma de que no soy capaz,
no puedo, no. Todo es posible para el que tiene fe. Infunda, regálele la fe a tus hijos, que es la seguridad, la confianza en Dios y también en nosotros, porque somos hijos de Dios. Y los hijos y las hijas de Dios podemos salir adelante, podemos vencer, podemos triunfar. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos sacar ese espíritu si tú lo hiciste? Jesús le respondió, aprendan que no es solamente orar un momento, invocarme a mí un momento. Hay que hacerlo con mucha oración. Hay momentos de liberación, para hacer liberación, para hacer lógicamente un exorcismo. Los exorcistas se preparan en un día de ayuno antes de hacer exorcismo. Se preparan con mucha oración. A veces nosotros no logramos lo que pedimos, las liberaciones, no logramos los milagros porque nos falta oración. Qué bueno que podamos entender, que dejemos de discutir, mejor aumentemos la fe, mejor pongámonos a hacer las cosas y lo mejor es orar. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los protege, los acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Padre, perdón, debemos llegar a los 10,000. Por favor, para que tengamos más facilidad en YouTube. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Feliz día para todos.